Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, voy a leer los versículos del 12 al 16 en voz alta. Usted me sigue en su Biblia. A quien le sea posible ponerse de pie lo podrá hacer por respeto, reverencia a la palabra de nuestro Dios. Hechos 5, 12 al 16. Él tiene la cita, vamos a leer, dice así: Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oremos. Nuestro Señor y gran Dios, eres santo, y solamente por la obra de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor, nuestra oración es escuchada. No hay mérito alguno en nosotros, Señor, es solo por Él. Y en sus méritos rogamos que nos dirijas, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento, nos permita conocer la verdad del texto bíblico y nos energice, Señor, para vivirlo, para llevarlo a cabo. Haz la obra que nadie puede hacer, la obra de transformación por medio de tu Escritura. Porque lo rogamos en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Corrían los años 90 y en México se dejaba sentir el boom del igle crecimiento. Algunos de ustedes escucharon ese término, igle crecimiento, el crecimiento de la iglesia. Y se hicieron muchas cosas para ayudar, para tratar de impulsar a las iglesias al crecimiento. Muchos cursos, conferencias, estudios. Recuerdo uno extenuante, se llamaba el Plan Maestro, no sé quién de aquí lo haya tomado, pero era una carpeta de estudios larguísima. Eran 2, de hecho, me corrige Efra, gracias por la corrección, Efra, eran 2, tú lo llevaste entonces. Eran un montón de lecciones, por mucho tiempo. Recuerdo haber sido niño y acompañar a mis padres a la gran mayoría de esas sesiones. Y pues yo me quedaba fuerita del salón del templo, ¿verdad?, donde se daban esas lecciones, pero tengo el claro recuerdo que fueron muchos sábados en la mañana invertidos en eso. Otros planes donde decían que cada uno gane 3, y la meta era que en un año usted llevara 3 personas a los pies de Cristo, se la pasara predicando hasta que cayeran 3. Yo me imagino que si caían en enero le sobraban 11 meses y se podía echar a descansar, o no sé cuál era la idea allí. No creo, pero esa era otra. Y vinieron más, y luego vino un libro que hizo muchas olas, que se llamó La Iglesia con Propósito, más bien Una Iglesia con Propósito. Y luego vino Una Vida con Propósito, y luego vinieron muchos otros títulos con propósito, y mucha estrategia de cómo se va a llevar a cabo esto, cómo se va a crecer la iglesia. Bueno, déjeme decirle que siendo joven CCHero vi venir muchas multitudes por una causa. Yo estaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Entonces, si usted conoce un poquito de ese asunto, ya sabe que el Plantel Sur es el conocido por tener a los más revoltositos. Y vaya que nos tocó un tiempo turbulento. Nos tocó el inicio del sexenio del presidente Zedillo Ponce de León. Olvido su primer nombre, usted disculpe. Ustedes sí lo saben, muy bien. Yo ya tengo el oído mal, entonces no sé qué me están diciendo. Pero no solamente nos tocó eso, nos tocó el movimiento zapatista de liberación nacional.
Y entonces había mucha efervescencia entre los muchachitos y yo siendo uno de ellos, no en la efervescencia, pero sí siendo muchachito, me tocó ver cómo se hacían muchas colectas de insumos, de despensa. Y entonces a la entrada del CCH Sur, el otro día pasé, ya no se parece mi CCH Sur. Ya está todo lleno de rejas, hermanos, y de retenes, pues así estará la cosa, ¿verdad? Pero recuerdo que a la entrada se hacían los cerros de kilos de arroz y de frijol para enviar allá a los zapatistas. Es más, hubo una tardeada, ¿verdad?, que congregó a muchos jóvenes. Había 4 horarios, o hay 4 horarios, no sé, en el CCH. Entonces se llenaba el plantel de 7 a 10 y luego de 10 a 1 y luego de 2 a 4 o 5 y luego como de 4 a 7, 8 de la noche. Entonces el plantel era un hervidero de muchachillos. Pero si había tardeadas, se concentraban muchos más. No me pregunte cómo sé yo esas cosas, pero había allí muchos. Y el boleto de entrada era otra vez, tráete tu kilito de ayuda y con eso ya entras aquí al conciertito. Maneras de atraer multitudes hay muchas, muchas. Una buena campaña de mercadotecnia y ya la hicimos. Dales una causa para la que se unan y va a haber quién se congregue. Y si es una causa que puedes presentar como gente desprotegida o necesitada, va a haber quien responda. Pero si además de unirse a la causa hay un beneficio personal como asistir a una tardeada o como obtener algún producto a cambio, pues a lo mejor hay todavía más. Entonces se hacen colectas y se te dice, bueno, por 10 pesitos que dones te damos un boletito para una rifa, para un carro. Pues igual te ganas un carro, entonces más gente aporta. Maneras de recoger grandes sumas de dinero, las hay. Me enteré de una estadística que yo no me esperaba. La forma de recaudación más grande que hay en nuestro país, ¿sabe cuál es? El redondeo. De a 10 centavitos que le quede a cada cuenta, se hace un dineral. Porque si tú redondeas, vamos a ayudar a tal persona o a tal grupo. Y entonces recoge mucho dinero. Entonces congregar mucha gente, reunir grandes cantidades de dinero o incluso hacer obras magníficas. Es posible. Entonces usted puede ver cómo se hacen grandes construcciones para dejar ciertos legados, ¿verdad? Y en el sexenio tal se hizo esto. No estoy diciendo que sea malo, solamente estoy diciendo, a veces resuelven necesidades y queda, ¿verdad?, la placa que dice, siendo presidente tal persona y secretario de gobierno tal persona, se hizo esta magna obra. Entonces se pueden hacer. No siempre es sinónimo de bienestar y de progreso, pero de que se hacen, se hacen. Mucha gente, mucho presupuesto, mucho edificio, son generalmente categorías con las que se mide el crecimiento de una iglesia. ¿Hay mucho dinero? Han de estar bien. Dios ha de estar bendiciendo eso, suponen algunos. ¿Hay mucha gente? Dios ha de estar bendiciendo, suponen algunos. Tienen un templote con alta tecnología y ha de estar Dios bendiciendo. Tampoco estoy diciendo eso que no esté bien. Si Dios así lo concede y si Dios así lo quiere. Habiendo estado pues varias veces en precisamente la iglesia del pastor MacArthur, quien ustedes bien saben ya que falleció el lunes pasado, uno se queda impresionado del auditorio gigantesco donde predicaba semana tras semana. Miles de personas, no sé cuántas, supongo que unas 2.500, 3.000. Y se llenaba 2 veces, culto de la mañana y culto de mediodía. Y luego otros tantitos en el culto de domingo en la noche. Pero no solamente eso, la planta educativa, el montón de salones donde se da clases a niños, jóvenes, adultos y entre semana es el seminario de esta iglesia. No estoy diciendo que en todas las ocasiones donde hay grandes presupuestos, grandes multitudes y muchos edificios sea
mal o algo se esté haciendo mal. Lo que sí estoy seguro es que nadie que haya sido un siervo fiel empezó pensando quiero tener mucha gente, muchos edificios y mucho presupuesto. Porque la fidelidad no está determinada por eso, sino por hacer la voluntad del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Quién es un ministro exitoso? Un hombre fiel. ¿Y cuál es una iglesia exitosa y verdadera? Una iglesia pura. En la teología sistemática de Wayne Grudem, él dice que hay diferentes maneras de dividir a las iglesias, pero la más importante es entre iglesias puras e iglesias más puras. Dice una iglesia no pura, pues no es iglesia, punto. Pero las iglesias puras tienen que avanzar en pureza, tienen que hacerse más puras. Lo que usted y yo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16, es una iglesia cada vez más pura. No perfecta, pero cada vez más pura. ¿Cómo crece una iglesia? ¿Cómo crece una iglesia? ¿Cuándo crece una iglesia? Pues pareciera que algunos de los ingredientes están aquí, en forma de narración, no en forma doctrinal. ¿Quiere verlo en forma doctrinal? Vamos a las cartas. ¿Quiere verlo en forma de narración? Aquí está. Vean lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El contexto de esto es Ananías y Zafira. Tremendo caso de Ananías y Zafira que veíamos la semana pasada y que tuvo el efecto, es claro que tuvo el efecto de traer temor reverente a toda la iglesia. Se cimbraron. ¡Ay, mamá! Nuestro Dios descorre el telón y deja ver el corazón de las personas y mira cómo los trató. Ese es el trasfondo, ese es el contexto. Y dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Esa doble frase, señales y prodigios, es importante en el libro de los Hechos. Y déjeme decirle que fuera del libro de los Hechos no la encontramos mucho. Su explicación nos dará claridad de por qué no la encontramos mucho. Señales alude al hecho de que esto apuntaba hacia algo. Los actos que realizaban los apóstoles, no como un acto de magia, no como un acto circense, sus acciones apuntaban hacia algo. Usted va por la calle y ve un letrero, ¿verdad?, en la estación del metro que dice andenes hacia allá y tiene una flecha. Esa es su señal de que hacia allá están los andenes. La flecha le está apuntando al andén. Esa es una señal. Los actos de los apóstoles tenían el propósito de señalar no a algo, sino a alguien. Los actos milagrosos que Dios hacía a través de ellos, porque nos tiene que quedar claro, ¿verdad?, que es Dios quien lo hacía, no ellos. Ellos no tenían poder en sí mismos, sino era el Espíritu de Dios, era Dios a través de ellos. Los actos que ellos realizaban eran señales que apuntaban hacia Cristo. Ahora escuche, dice señales y prodigios. Otras versiones dicen señales y maravillas. Esas señales tenían el propósito de maravillar, de asombrar a las personas y decir, pues ha de ser cierto lo que dicen de ese hombre Jesús, porque mira las cosas que suceden cuando mencionan su nombre. En el nombre de Jesús, párate. Entonces apuntaban a Jesús y tenían el propósito de asombrar a las personas diciendo, pues deben ser, ¿verdad?, las cosas que dicen que es este Jesús. Soberano, Mesías, etc. De hecho, la frase señales y prodigios aparece en Romanos capítulo 15, versículo 19, donde más bien está hablando de quién. Romanos 15, 19, búsquele rápido allí. Otro apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo.
Segunda a los Corintios 12:12 dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿De quién está hablando allí? Pues del mismo apóstol Pablo. En segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 habla de señales y prodigios hechos por el anticristo para engañar. Y luego vean lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 4. Yo sé que estoy mencionando varios textos rapiditos, pero en la repetición instantánea esta noche los puede ver. Y si no, pues aquí también están apareciendo atrás de mí. Hebreos capítulo 2 versículo 4. Hablando de los apóstoles, dice que señales y prodigios fueron hechos a través de ellos. Esta es una frase que acompaña el ministerio de los apóstoles. Hacer maravillas, hacer milagros era una señal que Dios utilizó para que el mensaje que ellos daban de Jesús apuntara a Jesús. Inescapablemente la gente llegaba a la conclusión: pues entonces este Jesús del que hablan debe ser muy poderoso. Por eso es que lo menciona como una señal. Y prodigios, pues porque estaba hecho para maravillar. Note por favor que esta es la tercera vez que Lucas escribe acerca del crecimiento de la iglesia. Esta es la tercera vez que Lucas da un resumen acerca de que se añadían personas a la iglesia. La primera vez la encuentra en el capítulo 2. La segunda vez la encuentra en el capítulo 4 y esta es la tercera vez. Lucas va contando la expansión de la iglesia. Primero por la predicación llena del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Luego el sufrimiento y señales hechos en el capítulo 3 y 4. Y luego otra vez, a través de la disciplina cristiana, viene el crecimiento de la iglesia. Y si usted quiere ver un poquito más de esto, no tiene más que ir al capítulo 6, versículo 1, que está ahí enseguidita. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Una vez que los apóstoles sufren por el nombre del Señor, la iglesia vuelve a crecer. La iglesia crece entonces por el evangelismo, crece por la unidad de la iglesia, crece por la persecución, crece por la disciplina de la iglesia. Irónicamente, la persecución y la disciplina. Tal vez parecería lo contrario. Pues una iglesia que no disciplina es una iglesia que va a tener un chorro de gente. No, va a tener un chorro de gente en pecado, pero esos no son creyentes. Una iglesia que no sea perseguida, pues más gente se va a acercar. Irónicamente, no. La iglesia a veces crece como charco, pisado. Viene un pisotón y sale volando para todos lados y ahora crece por allá y allá y allá y allá. Eso pasa en el libro de los Hechos. No solamente eso. En el capítulo 6, después que nombraron a estos servidores, estos siervos que les llamamos diáconos, dice el versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba y en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que a través de decisiones sabias también la iglesia crece. Y así le puede seguir en el capítulo 9, 11, 12, 13, 14, 16 y 19. Hay otros indicadores de crecimiento de la iglesia. Y nos llevaría todo el resto de nuestra sesión a explicar cada uno de ellos. No voy a ir para allá, los vamos a ver después. Pero vea cómo Dios hace que crezca su iglesia. No como los hombres la hacen crecer. No para unirnos en alguna causa, como les platicaba de mis años de CCH. No uniéndonos en una causa más que la de Cristo. No dando un beneficio físico o material, sino espiritual. En el capítulo 5, versículo 12, regresamos allá. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. ¿Sabe cómo crece una iglesia? La iglesia crece siendo cristocéntrica. Hay muchos que dicen, bueno, es que si hoy el Señor concediera unos cuantos milagros en la iglesia, la gente vendría porque diría, pues sí están allí. Eso ya lo hizo.
sirvió para su propósito, sirvió para dejar la verdad establecida, completar lo que los profetas habían escrito y ahora traer lo que los apóstoles escribieron y ya. Recuerde usted, no es parábola, la historia del rico y aquel pobre llamado Lázaro. Y cómo estando el rico en el infierno, en el Seol, no por haber sido rico, sino por no haber buscado agradar a Dios, y Lázaro estando en el seno de Abraham, en la presencia de Dios. ¿Se acuerda que el rico le dijo a Abraham, pues manda a Lázaro, como si todavía fuera su lacayo? Pues ahí manda a Lázaro a que les hable a mi familia. Y la respuesta de Abraham es, a Moisés y a los profetas tienen. Lo que para ellos en ese momento constituía la Biblia. Pues tienen la Biblia, que la crean. Si no creen eso, ni aunque un muerto se les presente van a creer. Y con eso entendemos que es innecesario que la gente vea señales al día de hoy. Ahora, que Dios puede obrar de las maneras que quiera, lo entendemos porque es soberano y es omnipotente. Pero que eso sea el prerequisito para la fe, no. Puedes ver a un muerto levantarse, dice Abraham, y ni así creer. Así que no vamos a hacer eso, no estamos para complacerte. Y en nuestros días no es necesario que hagamos esto, simplemente que prediquemos a Cristo, que señalemos a Cristo. La segunda parte del versículo 12 dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Sabe usted que la unidad de la iglesia tiene poder evangelístico? ¿Sabe usted que la unidad de la iglesia tiene poder evangelístico? Cuando estamos unidos en un mismo pensamiento de lo que es verdaderamente valioso en la iglesia. Cuando estamos unidos en una misma doctrina y por supuesto bajo el mismo evangelio verdadero de Cristo Jesús. Le voy a enseñar el poder evangelístico de la unidad y está en Juan capítulo 17. Vea lo que dice Juan 17, versículo 17 hasta el 23. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Déjeme decirle que la unidad de la iglesia es algo inusual en el mundo. No es característico. Usted puede tener una misma plantilla de trabajadores que rinden su servicio para la misma empresa, pero que no estén unidos. Son compañeros de trabajo, de allí puede surgir alguna amistad tal vez entre ellos, pero de eso a que lleguen a ser unidos, no. Pues trabajamos allí, ¿verdad? Puede tener equipos deportivos, tanto amateurs como profesionales, que pueden ponerse en la misma camiseta, pero no quiere decir que sean un mismo equipo en unidad, sino que cada quien juega su propio partido. Y algunos aficionados del deporte aquí sangramos todavía cuando hablamos de esos temas. Pues tienes mucho talento, pero juegas para ti y no con los otros 10, mal equipo. O con los otros 4 si es básquetbol o el deporte que le guste. Si no juegan como equipo, no están en unidad. No salen las cosas. Ahora, esas son unidades superficiales, hermanos. Le voy a demostrar la profundidad de la unidad de la iglesia que está en Efesios capítulo 4.
Yo pues, prisionero del Señor, dice el versículo 1, ruego que viváis en una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad ya fue formada, ahora les toca a ustedes preservarla. La unidad la formó Cristo cuando los salvó, ahora les toca a ustedes preservar esa unidad. No la forman, no la hacen, la recibieron. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pablo menciona 7 características o 7 factores de la unidad cristiana. Y pudo haber puesto más, pero ¿sabe por qué puso 7? Pues sí, porque era judío y para el judío el 7 representa plenitud. Él está hablando de que la unidad de la iglesia es plena y es profunda. Y esto solo lo vive con los hermanos de su propia iglesia, porque están en un mismo cuerpo. Ahora le voy a mostrar otros textos que hablan de esto. Primero a los Corintios capítulo 12 también habla de la unidad. Y luego vamos a ir a Romanos 12, ya se la sabe. Primero a los Corintios capítulo 12 habla que la iglesia es un mismo cuerpo. Porque así dice el 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Diversidad, pero unidad. Ahora, por supuesto, estamos unidos a todos los creyentes de todo el mundo, pero la unión más clara, más evidente es la que tengo con mis hermanos de mi propia iglesia. Bueno, cuando visita usted otra iglesia, pues por supuesto hay cierta unidad porque está en Cristo y ellos también. Pero esta unidad es más visible con los que están aquí cada 8 días en nuestro caso, con su iglesia local. Ahora, Romanos capítulo 12 también habla de esto. Versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es curioso, hermanos, pero yo espero que en su mente vaya recapacitando sobre los pasajes a los que le estoy llevando, y vea cuál es el común denominador, o uno de los comunes denominadores de estas iglesias. Le leo otra. Filipenses. En la carta de Pablo a los Filipenses dice en el capítulo 1, versículo 27 y 28, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. ¿Sabe cuál es uno de los comunes denominadores de estas iglesias? Que no estaban padeciendo persecución cuando esta instrucción les llegó. Cuando la iglesia es perseguida no tiene tiempo de andarse peleando unos con otros. Cuando está cómoda, tal vez sí. Cuando la iglesia no está peleando allá afuera con el evangelio de Cristo contra las tinieblas espirituales en el corazón de los hombres, tiene chance de verse unos a otros y decir, hombre, pues tú qué. Pero cuando está ocupada en lo que Dios le ha mandado hacer, no. Una carta a los perseguidos, primera de Pedro, no habla de esta forma. Apocalipsis no habla de esta forma. Otra carta o libro para perseguido no habla de esas cosas. Esta iglesia estaba unánime, dice allí Hechos 5:12, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
Lugar interesante porque este pórtico se había convertido en el sitio de reunión de miles de personas. Acuérdense que el capítulo 3, versículo 11, dice: y estando él asido de Pedro y de Juan, el exparalizado, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado Pórtico de Salomón, donde ellos estaban, y allí Pedro se arrancó predicando. En el Pórtico de Salomón. Se había convertido en lugar de congregación, dicen los que saben de estas cosas, ¿verdad? Que era una de las partes más altas de las entradas al templo. Entonces desde allí podría pararse alguien y predicar y ser escuchado a gran distancia porque podía tener cierta altura. Bueno, pues vea esto. Ahora la iglesia se reúne allí, miles de personas están allí. Lo que debe ser un espectáculo bello. Mañana, ¿a qué horas es el culto? A las 9 nos vemos aquí, y si no puede venir al de las 9, véngase al de las 12, y si no al de las 12, al de las 3. Porque se reunían como lo hacían los judíos. A las horas de orar de los judíos ellos se reunían, por eso iban Pedro y Juan en el capítulo 3 a la hora de la oración. Entonces unos llegaban al culto de las 9, otros llegaban al de las 2, otros llegaban al de las 3, y había quien se chutaba a los 3. También eso explica lo de Ananías y Zafira, porque ella llegó 3 horas después de su marido. No porque se estuviera arreglando, como yo dije la semana pasada. Pero estaban allí unánimes. Lo que llama la atención es que estuviesen unánimes. Miles de personas en un mismo pensamiento. Tenían en claro qué estaban haciendo y para quién lo estaban haciendo y cuál era la labor que ahora les correspondía hacer, que era llevar este evangelio a otros. No estaban uniformados, estaban unánimes. No tenían que compartir el mismo pensamiento en cuestiones intrascendentes. En lo importante pensaban igualito. Ahora dice el versículo 13: pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, tan siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Sabe qué es lo que está bien tremendo en estos versículos también? Casi dan ganas de agarrarlos los 3 seguiditos, pero trataré de desmenuzar lo mejor que pueda esto. Ninguno de los demás. Esa frase, los demás, en otros lugares del Nuevo Testamento se traduce ninguno de los de afuera. Ninguno de los de afuera. Por ejemplo, Lucas 8:10 dice: y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás hablo en parábolas. Es decir, aquellos que tenían la iluminación de Dios, los creyentes, les hablaba claramente, y a los demás no. O sea, es una frase para referirse a quien no ha creído. Otro texto que habla acerca de esto dice, primero a los Tesalonicenses 4:13: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Se sobreentiende que quien no tiene esperanza no es creyente. Entonces, si usted se trae eso a a Hechos capítulo 5, cuando dice los demás, se refiere a pues no creyentes. Entonces léalo así: pero ninguno de los no creyentes se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en alta estima. La traducción aquí del comentario MacArthur sería: aunque el pueblo los tenía en estima. Los no creyentes se sentían agradecidos, contentos por la vida de los cristianos, pero no se atrevían a unirse a ellos. Ahora, ¿cómo se iban a atrever a unirse a ellos si Dios mostraba lo que había en el corazón y mataba gente? Casi que todos entendían: si no te la vas a tomar en serio, mejor ni te metas con ellos. Si no le vas a entrar al 100, mejor ni te reúnas con ellos. Ese es el efecto también de la disciplina de Hechos 5, 1 al 11. Eso demuestra que Dios es en serio y que nos lo tomamos en serio. Entonces estas personas decían: mejor ni te metas.
más vale que ni te unas a ellos, no vaya a ser que termines muerto. Es curioso, hermanos, porque el versículo 15 dice: a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Qué interesante, ¿no cree? La popularidad de los milagros o de las señales milagrosas que hacían los apóstoles era tanta que aún los no creyentes decían: pues mira, en una de esas, si le cae la sombra de Pedro, que se ve que es aquí el líder, pues en una de esas se cura. Quiero hacer notar que no dice Lucas en su libro, en el capítulo 5, versículo 15, que la gente fuera sanada por la sombra de Pedro. Porque hay quien de aquí se agarra para decirle: ponga un trapito sobre la computadora y ahorita voy a orar, y luego llévele el trapito a su familiar que esté en el hospital y va a ver que va a ser sanado. Si le suena muy raro eso, qué bueno, no he estado expuesto a otras cosas que yo sí he tenido que aguantar. Pero hay quien así dice: póngale la ropa, la prenda de su familiar enfermo en la televisión y ahorita voy a orar, y se lo dicen con acentito, que saguiño. Póngale y ahorita su familiar se va a sanar. Si puso allí una chamarrita, se va a sanar. Tampoco. No dice que nadie era sanado así. ¿Sabe qué es esto? A la luz del versículo 13, del miedo y que nadie quería juntarse con ellos, es vamos a sacar provechito sin comprometernos. Y le tengo casos de eso. Uno de ellos se manifestó en el ministerio del Señor Jesús en Juan capítulo 6. Tras la alimentación de los 5,000, el Señor se retiró y la multitud le siguió, y Él se volteó y les dijo: ustedes me siguen porque les di de comer y quieren más. Por eso me quieren hacer rey. Pues ¿quién no quisiera un presidente que puede multiplicar la comida, no cree? Pues ¿para qué trabajamos todos? Mañana el presidente nos hace descender la despensa o los guisos ya preparados en nuestra mesa, y pues ya ¿para qué trabajamos? Pues por ese sí votamos. Entonces querían hacer rey al Señor porque les había dado de comer. No se querían comprometerse porque dice la Escritura en Juan capítulo 6 que a partir de ese momento muchos se volvieron y ya no le siguieron. Quieren el beneficio sin el compromiso. ¿Se acuerda de otro? Aquel Simón llamado el mago en Hechos capítulo 8, que vio las señales milagrosas que hacían los apóstoles y dijo: denme de ese poder, pues ¿cuánto cuesta? Se rumora que Simón era mexicano, que hacía una mordida y nos arreglamos. No todo mexicano. Pero quería el beneficio sin el compromiso. Y Pedro le dijo: perezca tu dinero por andar queriendo comprar al Espíritu Santo. Esta gente que saca a sus enfermitos. Qué terror, hermanos, es el engaño de tantas y tantas sectas de nuestros días. Venderle falsa esperanza a las personas. No te comprometas, nada más que le caiga la sombra y con eso ya. Es el engaño del evangelio, pseudo evangelio de la prosperidad. Dios te va a dar. Algún día escuché al pastor Miguel Núñez en un simposio de maestros de seminario decir: la América Latina es terreno fértil para los falsos ministros. Porque la pobreza hace que la gente busque la satisfacción de sus necesidades inmediatas y más sentidas. Y si puede ser de una manera fácil e inmediata, mejor. Bueno, pues si dar una ofrendita de 500 pesos me va a multiplicar y voy a recibir 50,000, pues está bien, es una buena inversión, ¿no?
decía el pastor Núñez, si en nuestras naciones, él habló en términos generales, así que usted me va a disculpar, él lo dijo así, si en nuestras naciones tenemos por costumbre tener dictadores que necesitan ser derrocados por medio de una revolución, gente que hace lo que quiere cuando está en el poder con el pueblo, pues a la iglesia se le hace fácil decir, pues si el pastor nos exige que todos hoy dejemos el celular aquí y va a escoger cuál le gusta más y se lo va a llevar, pues está bien, pues así es esto. Si el pastor dice, ¿verdad? Que pues vamos a ver cómo le pagamos ahora sus extravagantes lujos en los que vive. Bueno, pues así es esto. Si se hace en el poder político, que no se haga aquí. Por eso el pastor Núñez dice, América Latina es terreno fértil, crecen como mala hierba. Pues porque estamos acostumbrados a ese tipo de vida, lo cual no debería ser así. Es gente que quiere el beneficio sin pagar el costo. Lo que Dios hacía en su iglesia era tan puro y tan nítido que les provocaba temor santo a los creyentes y terror a los no creyentes. Pero de todas maneras había quien decía, pues a ver si logramos sacar algún provechito de esto. Sin embargo, el versículo 14 dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Este está en esa larga lista del libro de Hechos donde se dice, y más venían. Y no venían por cuestiones de mercadotecnia, por venderles bien el asunto. Vea los desastres que hay en nuestros días. Hay quien hace un servicio el día que se juega la final del fútbol americano, también llamado el Supertazón, y adornan con una cancha de fútbol americano y ponen ¿cómo se llama? Los postes estos para el, ¿verdad? ¿Y sabe con qué intentan meter el punto? Con una Biblia y la patean. O váyase más cerquita, acaba de salir una película de dinosaurios, una iglesia que disfrazó todo su templo como una jungla con dinosaurios. O para el Día del Niño, el pastor que se vistió de Super Mario y sale de un tubo para predicar, y absurdos de eso. Payasos ministeriales, pues. Hacer payasadas a ver si así logramos atraer a algunos. Bien decía el teólogo A.W. Tozer en su libro Adoración, cuando atraemos a los no creyentes con dulcecitos de colores, les vamos a tener que seguir dando dulcecitos de colores todo el tiempo, porque si no se van a ir. Si lo que atrae a la gente a la iglesia es otra cosa, otra persona que no sea Cristo, entonces cuando les des a Cristo se van a ir. Son de contentillo. Manténme entretenido, manténme engolosinado, apela a todos mis deseos carnales, y cuando no lo hagas, me voy a la iglesia que sí lo haga. Por eso es que empezamos diciendo de las señales y prodigios, una iglesia con un mensaje cristocéntrico. Estaban señalando a Cristo. Pedro no decía, ¿ya vieron qué poderoso soy? Por eso el Señor me dijo a mí que soy la roca. Le apuntaba a Cristo, es Cristo. Y la gente que venía, la gente que verdaderamente creía, que está allí en el versículo 14, se sentían atraídos hacia Cristo. Usted y yo sabemos el proceso interno que sucede en el no creyente que viene y responde al evangelio, es porque Dios lo está atrayendo. Dios estaba atrayendo por medio de la red que echaban estos ex pescadores, algunos de ellos, que era el verdadero evangelio de Cristo, un verdadero evangelismo. Qué bonito día, hermanos. Algunos de nosotros estamos cansados, queríamos venir en muletas, estamos buscando rodillas biónicas para poder continuar este ritmo, pero ayer desde tempranito nos salimos a predicar por aquí, y luego por la tarde venimos a la reunión de mujeres, una gran reunión con palabra del Señor expuesta, con un ambiente bonito, a pesar de la lluvia. Les extrañamos, hermanas, a las que no pudieron llegar, entendemos que no pudieron llegar, pero a pesar de la lluvia hubo 43 mujeres aquí.
Y luego terminamos en una convivencia de varones y de porra, ¿verdad? Con un deporte no muy celestial, ¿verdad? Pero nos la pasamos bien. Y donde han ido, es más, esta semana hablé con un joven que va a ser miembro de esta iglesia, que empezó yendo a esos juegos. Y ha habido otros invitados, no creyentes, que han ido ahí. Yo no sé si un día también los vamos a ver aquí, ojalá que sí. Hay un joven que nos ayuda allí en el Costco. Es una tiendita y un changarrito que está frente a casa de todos ustedes. Al que ya lo invité y me dijo que sí, pero ayer no pudo. Bueno, pues algún día le seguiremos predicando. Ya le hemos predicado, hasta mi hija ora por él. Ya le hemos predicado, pues algún día, pero la iglesia crece así, predicando a Cristo. No disfrazando el templo de jungla y metiendo dinosaurios aquí. El más fósil soy yo. La iglesia no crece con esas cosas. La iglesia no crece con esas cosas, crece predicando a Cristo. Y esto es del versículo 14, más y más creyentes en el Señor, mensaje cristocéntrico. Multitud de hombres y de mujeres. ¿No le parece que con que hubiera dicho multitud era suficiente? No, para Lucas no es suficiente, porque Lucas tiene muy claro en el Evangelio y en el libro de los Hechos hablar de que Dios salva a judío, a gentil, a hombre, a mujer, a rico, a pobre. El Señor no hace distinción, Él salva. Y luego dice, se añadían constantemente. Mi Biblia tiene en letras inclinaditas al número de ellos, lo cual quiere decir que le añadieron esa colita a ese versículo solamente para entender, porque si decía se añadían, uno se queda, ¿añadían a qué? No, al número de ellos. La iglesia iba creciendo de esta forma. Y también dice el versículo 16, la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Note por favor que el versículo 15, que habla de la sombra de Pedro, no dice que nadie era sanado, pero el versículo 16 sí dice que los que venían de los alrededores de Jerusalén con sus enfermos y atormentados por espíritus eran sanados. Un dato también interesante. Hablar de gente endemoniada está en los evangelios y en el libro de los Hechos. No aparece eso más en los otros escritos del Nuevo Testamento. No queriendo desconocer la guerra espiritual, sino que ahora se iba a llevar en otro nivel, en otra forma. Como habla Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Como dice también Santiago y Primera de Pedro, resistid al diablo, huirá de vosotros. Interesante, ¿no cree? Se dice, hijitos, huid de los ídolos, al final de la Primera de Juan. Se dice, huya de las pasiones juveniles. Pablo le dice a Timoteo. Huid de la fornicación, dice Pablo a los Corintios, primero a los Corintios 6, 20, 18. Pero del diablo no dice huyan. Dice que él va a huir. Resistidle firmes en la fe y huirá de vosotros. Esa guerra se llevó a otro ring. Se llevó a otro nivel, donde siempre el Señor pelea por su pueblo y siempre gana. El Señor sabe cómo hacer crecer a su iglesia. Y déjeme decirle, las iglesias no son hidropónicas. Esas lechuguitas que compra en el Walmart, les pone agüita y a los días ya está saliendo. Las iglesias crecen como los robles. Chorro de años, chorro de tiempo, muchas experiencias, tal como crecen los creyentes. Mire, una buena pierna horneada
se lleva varias horas. Las palomitas en 2 minutos salen en el microondas. El Señor se toma su tiempo para desarrollar el carácter de sus hijos. Y el Señor se toma su tiempo para desarrollar su iglesia. Qué dicha es tener la bendición de ser parte de una iglesia cristiana. Nuestro propósito no son los presupuestos, ni la lista de miembros gigantesca, ni grandes edificios. Si el Señor concede esas cosas, está bien. El propósito es ser fieles, cada uno de donde le toca. Oramos. Señor, tu iglesia costó la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cada creyente fue comprado porque fue escogido, ha sido llamado, está siendo santificado y un día será glorificado. Es una cadenita que no se puede interrumpir. Quien fue escogido en la eternidad pasada va a terminar siendo glorificado en algún momento. Y tu iglesia, Señor, es ese tesoro por medio del cual muestras tu gloria al mundo. Permítenos ser una iglesia cristocéntrica, unida, evangelizadora, a la cual tú añadirás, si así lo quieres, los que han de ser salvos. No nos dejes caer en las tentaciones de la mercadotecnia cristiana, Señor, de vender lo mismo pero más barato, dicen, para otras cosas. Porque no va a ser lo mismo. No hay cristianismo barato. Y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, con confianza, valor. Gracias por renovación. Tu preciosa, aunque imperfecta todavía renovación. Síguenos perfeccionando, Señor. Haznos instrumentos de honra para tu causa, para tu gloria. Amén.